Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado, Cáncer, con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Solamente en la descripción de cada lectura van a encontrar lo que es un correo. Si les interesa lo que es una lectura personal, se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto. Y si no, pues bendiciones. ¿Vale, mi cangrejito? Muy bien, corazón. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Muy bien, cariño, muy bien. No sé por qué siento esa palabra que me dicen, quiero soltar, cariño. A lo mejor de repente me dice, Richard, ya no quiero estar recordando a una persona, quiero pasar página, quiero darme lo que es una nueva oportunidad, etcétera, etcétera. El otro mensaje también, Cáncer, no sé por qué siento un Tauro muy fuerte, ¿vale? Porque se me ha venido de golpe, pero al margen del signo, es como que una persona siempre menciona tu nombre, cariño. Puede ser quizás de repente lo que es en una reunión, puede ser con la familia, puede ser tu ex. Tómalo de una forma general. Recuerda que no todo tiene que ser relación de pareja. A lo mejor de repente en una reunión han tocado tu nombre y quizás inclusive, mi querido Cáncer, puede ser que tú has soñado con esa persona que te está mencionando en cualquier aspecto de su vida. Vamos a seguir. Siento que me dices, Cáncer, quiero que me diga la verdad. Tú quieres que alguien te confiese algo también. Y no sé por qué siento, porque la última campanadita no tenía que haber salido, pero ha chocado. Es como que me dice Richard, hay una persona que me está insinuando algo, hay una persona como que me quiere soltar lo que es una verdad, o posiblemente tú estás escuchando, vas a escuchar algún tipo de comentario que esté relacionado con tu historia, ¿vale, cangrejito? Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Cáncer, que Dios Universo me ayude para Cáncer. Dice, el corazón fiel, cariño. Cuando sale esta carta, nos están diciendo sobre todo de tu autoestima, que no cambies tu forma de ser, cariño, que no sacrifiques todo, quizás de repente para poder agradar a una persona en concreto. Me dicen que tú tienes que ser fiel a tus principios. El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido cangrejito, posiblemente hay una persona, a pesar que vosotros quizás están separados o no tienen ningún tipo de contacto, comunicación cero, tranquilamente esta persona se engaña a sí mismo y veo que esta persona, cariño, todavía te piensa, todavía te recuerda, cariño. Es como que este chico, esta chica estuviera luchando con sus sentimientos, o este chico, esta chica, su ego, su orgullo es más fuerte, pero sin embargo, siempre está pensando en ustedes, mi querido Cáncer. Porque eso se llama almas gemelas, ¿vale? Almas gemelas, relaciones kármicas, llamas gemelas. Es como que esta persona no te lo dice frente a frente, que siente algo por ti, pero por dentro, cariño, te está deseando. Por dentro te está recordando, mi querido Cáncer. El corazón fiel, ¿vale? Pero sobre todo, Cáncer, no vamos a quedar con el mensaje, no cambies tu esencia, no cambies tu forma de ser. Siento que muchos de vosotros, mi cangrejito, van a conocer a una persona muy especial. Estamos hablando de almas gemelas. El número 35 tiene un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Por qué? Fíjate muy bien en esta figura. Si tú te das cuenta, Cáncer, aquí hay dos búhos coronados, ¿vale? Aquí arriba hay como si hubiera tendido lo que es un cordel de adorno, pero hay una llave, cariño. Hay una llave. Es como que nos dice, no renuncies a tus sueños, no renuncies al amor, no renuncies a tu proyecto, porque va a llegar. Tienes que continuar teniendo fe. Persistente, cariño, ¿vale? Porque va a llegar. Simplemente que las circunstancias en estos momentos no apremian, pero va a llegar. Va a llegar lo que tú estás buscando, ¿vale? No renuncies a tus sueños, mi cangrejito.
Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Carta guía, carta consejo para mi cangrejito. Vamos a ver, corazón. La carta de la luna, cariño, tu intuición, Cáncer. Pero yo soy Cáncer como tú, ¿vale? Yo creo, Cáncer, o tú estás soñando con una persona, o hay una persona que te sueña, y puede ser tanto lo que es en tu historia como en la historia de ellos, cuando se despiertan de este sueño, tú o la otra persona, como que le entra nostalgia. O posiblemente me dice Richard, cada vez que sueño a él o a ella, ese día mi vida es un desastre. ¿Por qué, cariño? ¿Por qué pasa esto? Porque tú estás removiendo todo del pasado. A lo mejor de repente te pones un poco melancólico, melancólica, te da tristeza y eso es un efecto dominó. Siento que también esto está pasando con ellos, porque recuerda que aquí estamos hablando de dos personas. Estamos hablando de almas gemelas, cariño. Lo que tú estás pasando en estos momentos, tranquilamente la otra parte también lo está pasando igual, ¿vale? Siento, Cáncer, que hay una persona que te sueña y lo pasa muy mal. Para muchos de vosotros también, mi querido cangrejito, tienes que hacer caso a las señales, ¿vale? En cualquier aspecto de tu vida. En el mundo, cariño, no solamente se habla de amor, se habla de todo un poco. Siento, vamos a suponer que tú me dices, Richard, tengo que firmar un contrato, como ejemplo, pero algo me dice en mi intuición que me lo piense, que revise los documentos. Tienes que hacer caso de tu intuición, mi cangrejito. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy saliendo con una persona, hay una persona que me está cortejando, pero a veces mi intuición me dice que este chico o esta chica algo oculta, cariño. El otro mensaje también que te puedo decir, siento que muchos de vosotros posiblemente están lo que es en una relación oculta, ¿vale? Porque la carta de la luna, cariño, nos dicen, hay un sentimiento oculto que a lo mejor de repente cuesta sacar lo que es a la luz, mi cangrejito. Entonces, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Revelaciones a través de los sueños, Cáncer. Especialmente de personas o seres, cariño, que ya no están lo que es en este plano terrenal. Como que estás recibiendo muchas revelaciones. Tienes que hacer caso de tu intuición y de las señales que se presentan el día a día, Cáncer. Signos, aparte de Cáncer. Vamos a ver. Me sale otro Cáncer, ¿ves? Cariño, tu intuición, Cáncer, tu intuición. Siento que hay un grupo de vosotros que posiblemente va a hacer un viaje, o hay una persona que quiere hacer un viaje. Me sale Piscis, me sale Sagitario o Acuario, cierras con un Piscis o Acuario, ¿vale? Te enseño las cartas. Si no sale el signo de la persona de tu interés, no quiere decir que esta lectura no sea tuya, cariño. Tú ve tomando todos los mensajes que llega para ti, cariño. Voy a darte lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. La letra I y la letra J. La letra K. La letra E. Perdón. La letra T y la letra C. La letra T, la letra C, la letra E, la letra I, la letra J y la letra K también, ¿vale? Muy bien, cariño, ya está. Vamos a ver, mi querido cangrejito, vamos a canalizar, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, cariño. Vamos a canalizar, vamos a ver qué nos quieren decir también la intuición. Que Dios Universo me ayude. No sé qué tiene que ver para ti una persona de iniciales R. R, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Muy bien. ¿Sabes qué pasa, Cáncer? Yo he sentido con las campanitas del sonido, cariño, como que hay una persona que llega a tu vida o una persona que ha vuelto a tu vida. Esta persona vuelve, te ilusiona, tú de repente dices, ahora sí se me da todo, ahora sí voy a tener lo que es una relación estable, pero luego esta persona desaparece o simplemente cambia su carácter. Cariño,
Y siento, mi querido cáncer, como que tú ya estás lo que es al límite de tu paciencia. Es como que me dijera, Richard, esto se acabó. Ya no quiero continuar así, ¿vale? Hay una persona que juega de esta manera. A lo mejor de repente esta persona cáncer es una persona que puede ser que está atrapado o atrapada lo que es en un compromiso, o es una persona que le cuesta. Mayormente esto pasa, tú solamente toma lo que es tuyo, con un Sagitario, esto también puede pasar con un Acuario, esto también puede pasar con un Libra. Mayormente pasa esto, ¿vale? Un Virgo también puede ser, pero no es tanto, porque mayormente lo que piensan mucho o las personas que les gusta vivir libremente son Acuario, Sagitario, que le cuesta lo que es el compromiso, y Libra. Libra también se lo piensa mucho. Muy bien. Vamos a ver, mi querido cangrejito, qué nos quieren decir las energías, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Siento, mi querido cáncer, que en primer lugar tú me dices, Richard, yo jamás busqué esta conexión. A lo mejor de repente tú lo veías solamente como amigo, como amiga, o pues simplemente cariño, tú ya no querías saber nada de las historias relacionadas con el amor. Una persona apareció lo que es en tu vida, a lo mejor esta persona, yo que sé, vamos a poner como ejemplo, que a lo mejor puede ser real también. Que a ti se te estropea lo que es el coche. Esta persona te echa lo que es una mano y allí empieza lo que es la conexión del amor entre ustedes. De repente puede ser cáncer que a lo mejor de repente te faltaba lo que es dinero y vamos a suponer que la persona que hacía los trámites hubo buena química, buen feeling entre vosotros dos y empezó lo que es el amor. Es como que tú me dices, Richard, es algo que yo no buscaba, pasó porque pasó. Puede ser que te fuiste a una fiesta, a una reunión. Al contrario, tu amiga, tu amigo de repente le gustaba mucho esa persona con la cual tú tienes esa historia actualmente, tú no buscabas. Esta persona se fijó en ti y ahora muchos de ustedes están con esta relación como que te perturba, como que te cansa, como que te pone un poco nervioso o nerviosa. Porque siento, cáncer, que muchos de vosotros dicen, Richard, yo si hubiera sabido todo lo que iba a pasar con él o con ella, te juro que en ningún momento le hubiera aceptado esa invitación o simplemente hubiera evitado lo que es el contacto con esta persona, ¿vale? Yo siento, cáncer, que hay un grupo de ustedes que está recapacitando, se da cuenta de esta situación, se da cuenta que esta persona, pues, en vez de aportarte, te ha restado en tu vida, cáncer. Siento esto, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido cangrejito, siento que muchos de vosotros tienen una tristeza, un dolor, cáncer. Puede ser porque muchos de ustedes tienen o han perdido quizás a un familiar, a una persona, un amigo, una amiga, o actualmente hay una persona que está delicado de salud, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son así, cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Algo te dice lo que es en tu intuición. Es como que me dice, Richard, siento esa vocecita, no quiero aceptar, etcétera, etcétera. Es que ¿sabes qué pasa, cáncer? Que tú eres un signo muy intuitivo, muy intuitivo. Es como que algo en tu ser te dice que como que va a pasar algo desagradable, ¿vale? Lo peor, lo peor. Pero mi querido cáncer, tú tienes que tener fe. Empieza a visualizar el cambio en cualquier aspecto de tu vida. Tanto de repente para el grupo de ustedes que tiene un familiar que está delicado de salud, como también de repente para tus proyectos, tus sueños. Empieza a crear con la mente, cáncer, ¿vale? No te dejes arrastrar por los miedos, por las inseguridades. No te dejes arrastrar quizás de repente por el temor. Esa es mala energía. No aporta nada, cáncer. No aporta nada, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido cáncer. ¿Qué significa para ti una persona que tiene ojos claros? Claros. Cuando te digo lo que es ojos claros, pueden ser ojos de color verde, azul, color miel. Ojos claros, ¿vale? Siempre te ha llamado la atención las personas de ojos claros, o a lo mejor de repente tú tienes una historia o una relación con una persona de ojos claros. Ha habido un cambio, cáncer, en la energía de él o de ella. Quizás de repente tú me dices, Richard, ya no lo veo como pareja, ya no tengo ilusión o no quiero comprometerme lo que es en una historia.
Pero siento mi cangrejito como que este chico o esta chica, si no está en contacto contigo, se va a poner en contacto contigo y va a estar más atento o atenta. Personas de ojos claros. O si tú de repente estás teniendo contacto con este chico o con esta chica, posiblemente tú lo notas más atento, más atenta. Para la mayoría de ustedes cáncer, posiblemente esta persona quiere algo más que una amistad o simplemente algo más que algo pasajero. Recuerda que no todo también tiene que ser amor de pareja, porque quizás puede ser que esta persona sea amigo, sea familia, sea una persona con la cual quizás de repente vosotros en su momento no estaban vibrando bien. Pero ahora hay un cambio, cáncer. Hay un cambio en las energías. Este chico o esta chica necesita tenerte en su vida, al margen de lo que haya pasado entre vosotros dos. Es como que este chico o esta chica se da cuenta que tú eres especial en su mundo, en su vida, ¿vale? Hay una persona cáncer que no quiere dejarte ir, no quiere. Recuerda cáncer que no todo tiene que ser pareja. A lo mejor es un amigo, es un familiar, tú de repente tienes planes de hacer un viaje, porque recuerda que te dije al principio de la lectura que muchos de vosotros tienen planes de hacer un viaje, de hacer un cambio. A lo mejor de repente ellos, su temor más grande es de que tú te vayas y no vuelvas más. Siento esto, ¿vale? Como que existe alguien cáncer que te dice, quizás respeta tus ideas, respeta tus pensamientos, pero por dentro está gritando, por dentro está suplicando cáncer, que tú no te vayas de su vida. Hay alguien, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, tuyo. Me vuelve a salir iniciales R. No sé qué tiene que ver para ti iniciales R, cáncer, ¿vale? El otro mensaje también cáncer, yo estoy viendo que ustedes o te estás comunicando mucho con una persona a través de las redes sociales o por cualquier medio, o hay una persona que siempre te llama, hay una persona con la cual vosotros tienen feeling, mucho feeling, ¿vale? Pero quizás me dice Richard, bueno, nos llevamos bien, hablamos mucho, pero nunca tocan el tema quizás si existe una atracción física como pareja entre ustedes. Quizá de repente ahora que yo te lo estoy diciendo, se te disparan las alarmas. Ahora que lo dice Richard, es cierto, siempre me llama, siempre está preguntando cómo estoy. A veces cuando nos ponemos a hablar estamos horas, se pasa el tiempo, pero quizás puede ser que tú no lo ves de una forma muy maliciosa, seguro cáncer, pero a mí las energías me dicen que este chico o esta chica siente una atracción por ti, pero quizás tú en estos momentos no lo ves así, no lo ves, ¿vale? Pero hay alguien, cariño, que siempre te llama, que siempre está atento, que siempre está atenta. Este hombre o esta mujer siente una atracción por ti, mi cangrejito. Siente algo, ¿vale? Solo es cuestión de que tú sepas reconocer, nada más. El otro mensaje cáncer, veo que muchos de vosotros llevaban una temporada o quizás puede ser tu energía actualmente. Es como que estás tumbado, tumbada en la cama y no entiendes por qué el mundo es así. No entiendes quizás de repente por qué las personas actúan así contigo. Como que en algún momento dice Richard, yo siempre doy, yo siempre entrego, pero lo único que recibo yo son portazos en la cara. Siento cáncer que hay un grupo de ustedes que en algún momento ha tenido planes de futuro con una persona X. Esta persona también te dijo que estaba de acuerdo con los planes. Muchos de vosotros inclusive estaban dispuestos o dispuestas de mudarse en ese lugar o de repente si tú estás lo que es en la distancia, traerlo lo que es donde tú estás. O a lo mejor me dice Richard, yo estoy en un país en la cual la economía está muy bien, esta persona era muy especial para mí, yo lo traje a este país y esta persona cambió su carácter.
Cuando te digo lo que es cambió su carácter, luego que ya estaba lo que es en el lugar donde tú estabas, pues simplemente empezó como que todo lo apestaba, ¿vale? Vosotros, hay un grupo que muchos de ustedes ya están separados ya, pero todavía hay como una conexión, hay un lazo que les une a ustedes. No entiendes por qué se portó así, no entiendes por qué se retiró de tu vida, no entiendes por qué esta persona se había planes, y tú te estabas esforzando tanto para que las cosas marchen bien, porque esta persona no valoró esto, cangrejito. ¿Vale? No entiendes. Hay otro grupo cáncer que posiblemente recién está pasando esta situación. Recuerda, cáncer, que cada persona está lo que es en un tiempo divino, ¿vale? En un tiempo divino, pero todos estamos entrelazados. La historia que tú estás viviendo actualmente, posiblemente hay otro grupo de personas del signo cáncer que ya lo ha vivido. Ya lo ha vivido. Y a lo mejor de repente lo que yo te estoy diciendo, hay un grupo que me dice, Richard, me estás hablando de mi pasado, tal cual como te pasó. Y hay otro grupo, mi querido cáncer, que lo está viviendo actualmente. Todos estamos entrelazados, cáncer. Todos, ¿vale? Siento, mi querido cáncer, que ellos tuvieron miedo, mucho miedo. Miedo quizá de repente a perder el contacto con la familia, con los hijos, con su entorno. Miedo quizá de repente a que te vean con él o con ella por la calle. Miedo quizá de repente a que esta persona pues acepte lo que realmente es. Porque para muchos de ustedes inclusive puedo decir que eran lo que es relación oculta. Oculta o etiquetas de la vida, ¿vale? Cuando yo digo lo que es etiqueta de la vida y como esta persona tiene tanto miedo al qué dirán, puede ser que existiera lo que es una diferencia de edad. Puede ser que vosotros sois del mismo sexo también. Puede ser que a lo mejor tú tienes un compromiso y esta persona pues te prometió dejar lo que tenía o tú de repente estabas ya haciendo algo para dejar lo que tenías porque te enamoraste de él o de ella, ¿vale? Puede ser el caso. Pero las cosas no han salido como resultaba. Yo lo que siento, cáncer, como que la familia alguna vez te criticó, alguna vez sacó de repente la parte negativa de tu vida. No es que tú seas mala persona, no. Simplemente que quizás algo no lo gustó, como mira, cáncer, hay personas que se creen la última chupadita de mango, ¿vale? Hay personas que se creen perfectos y perfectas y no ven sus errores. Yo lo que siento, cáncer, que hay familias que a lo mejor de repente a la mínima que tú cometes un error, te han sentenciado, te han juzgado y ellos no han visto los errores que de repente su hijo, su hija o ellos mismos han estado cometiendo contigo. Algo muy injusto, cáncer, ¿vale? Entonces, es como que todo esto, mi cangrejito, ha afectado para que vosotros puedan tener lo que es una relación como Dios manda. Cáncer. Aquí yo veo que hay personas que te han juzgado o te han sentenciado sin conocerte bien, mi cangrejito, ¿vale? Este es el mensaje que te ha dado lo que es la canalización. Muy bien, vamos a ver cómo están tus energías. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido cáncer. Con el tarot de la New, ¿vale? Con mucha fe. Que Dios Universo me ayude, cáncer. Que Dios Universo me ayude, cáncer. Que Dios Universo me ayude, cáncer. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Cáncer, cáncer, cáncer. ¿Qué me dicen? La carta de la reina de espadas. Siento, mi querido cáncer, que muchos de ustedes están como recuperando su poder. Muchos de vosotros se están dando su valor. Te estás cuidando más en lo que es en el aspecto físico, lo que es en tu vida. Te ha costado posiblemente superar algo, pero a veces es como que tú, en tu momento de reflexión, como diciendo, lo tengo todo, lo estoy logrando en mi vida, pero a veces en esa faceta como que tú recuerdas a alguien, cariño. No digo que tú quieras volver, no, porque esta carta nos habla de una estabilidad, de una tranquilidad. Puede ser que tú tengas pareja, puede ser que a lo mejor me digas, Richard, ya no quiero repetir el mismo plato, estoy muy bien como estoy, pero yo siento, cáncer, que dentro de esa evolución, dentro de ese crecimiento, tú recuerdas a alguien. ¿Qué será de su vida? ¿Le estará yendo bien en su vida?
¿Será feliz? ¿Se acordará de mí? ¿Me habrá perdonado? ¿Se dará cuenta que ellos tuvieron la culpa? Etcétera, etcétera. Vamos a seguir, Cáncer. La carta del juicio es como si fuera un asunto pendiente que todavía falta cerrar en tu vida. Vuelvo a repetir, Cáncer. Muchos de vosotros, como tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas, muchos de ustedes no quieren volver. No, están bien como están, pero te preguntas si él o ella está siendo feliz o si a lo mejor de repente en algún momento en su cabecita se da cuenta de su error. Yo siento, Cáncer, que hasta que no encuentres esa respuesta, posiblemente muchos de vosotros, en algún espacio de su corazón, todavía hay como una tristeza. Vuelvo a repetir que muchos de ustedes no quieren volver con él o con ella, simplemente que está el recuerdo. Vamos a seguir. La carta del colgado, ¿ves? Y veo que esta situación, Cáncer, no es que a lo mejor te esté pasando de hace unos días o una semana. Esta situación, Cáncer, lo vienes arrastrando desde una temporada muy larga. Porque muchos de ustedes, Cáncer, se conocen quizás de repente del colegio, la universidad, el trabajo, cuando tú tenías de repente 20 años, 18, desde la niñez también. Por eso que hay una conexión muy fuerte. Yo siento, Cáncer, que tú me dices, Richard, yo quería tenerle dentro de mi vida, de mi historia. Quizás en algún momento tú tenías esa ilusión, Cáncer, de envejecer juntos, de caminar juntos, pero lamentablemente ellos o ellas, pues, o no tenían el carácter suficiente, o eran personas muy temerosas, o personas, pues, que le falta también amor propio, ¿vale? Un poco complicado. Vamos a continuar. La carta también de la Reina de Pentáculos. Ellos, corazón, hay muchos de ellos, Cáncer, que aparentan ante los demás que su vida es maravillosa, ¿vale? Porque esta carta nos dicen también de otra reina o de otro rey. Aparentan que lo tienen todo, porque si tú te das cuenta, fíjate muy bien, es una mujer muy hermosa, tiene lo que es un vestido negro y tiene lo que es una llave dorada. Está viviendo lo que es en un castillo, al igual que tú, Cáncer. Muchos de vosotros también ya tienen lo que es el control de su vida, pero con una gran diferencia, que tú tienes luz, que tú has ido creciendo, tú has ido evolucionando, Cáncer. Esa es la gran diferencia. Ellos simplemente aparentan algo, pero por dentro no son felices, ni nunca lo serán, porque este personaje, sea hombre o mujer, te mira, te observa, está de repente pendiente de lo que tú haces o dejas de hacer, pero no dice nada. No dice nada. Este personaje, mi querido Cáncer, siento que ellos o ellas inclusive tienen una relación, tienen una pareja, inclusive de repente tú eres testigo de que se compran una casa, se compran lo que es una propiedad. Todo es un espejismo, un espejismo. Es como que tú has visto, cariño, en el Facebook cuando ponen, la Lupita está en relación con el Kevin y sacan una foto que están abrazados, besándose, y a los 15 días o a la semana, la Lupita terminó la relación con el Kevin. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Cáncer? Yo he visto mucho de esto, cariño. Yo he visto. Pero entonces, son personas como que hacen esto para llamar tu atención, Cáncer. Pero a lo mejor tú me dices, Richard, ¿para qué lo voy a reclamar? ¿Para qué voy a hacer algo? Tú lo dejas ahí y luego tú ves que ha terminado. Entonces, es como que esta persona también de una forma inconsciente grita a los cuatro vientos que tú lo busques, que tú digas algo. Pero a lo mejor tú me dices, Richard, ¿cómo crees que lo voy a buscar? ¿Cómo crees que voy a intentar algo? Porque este chico, esta chica, vale, en ese momento todo perfecto, pero luego otra vez me deja como novia de pueblo, vestida y alborotada lo que es en el altar, cariño. Es una persona que actualmente no sabe lo que quiere y quizá de repente tampoco, cariño, va a saber lo que quiere, aunque tenga 80 años, 100 años. Son personas
que le cuesta avanzar, que le cuesta madurar, ¿vale? Pero su vida es un espejismo, Cáncer. Vamos a continuar. La carta del paje de espadas y tenemos lo que es la carta de el rey de espadas con la carta de la sacerdotisa, Cáncer. Veo, mi querido Cáncer, que hay una persona que a lo mejor de repente su relación se acaba de terminar. O hay una persona que va a terminar lo que es una relación. Porque aquí hay un final. Fíjate, aquí hay un final, ¿vale? Detrás de este personaje hay cruz. Es como si fuera lo que es un campo santo. Entonces, está cerrando lo que es una relación, una historia. Este personaje Cáncer vendrá a tu vida, porque aquí hay un personaje de rey de espadas, te va a pedir perdón, te va a insinuar cosas, te va a hablar de los sentimientos y cierra con la carta de la sacerdotisa. En este caso, la carta de la sacerdotisa eres tú, Cáncer. Como que tú me dices, Richard, perfecto, quiere hablar conmigo, perfecto, ahora me dice que siente algo por mí, pero ¿por qué no lo hice en su momento? Yo lo que siento, Cáncer, siento que este chico o esta chica reacciona demasiado tarde, porque muchos de vosotros, Cáncer, han decidido pasar página, posiblemente lo que es en el tema del amor. Algo se cerró en tu corazón, o al menos de repente para ellos también. Porque si hay algo que tiene Cáncer, cariño, Cáncer es uno de los signos que aguanta mucho, soporta mucho, cariño. A lo mejor de repente esta persona te engaña una vez, tú lo perdonas, esta persona te deja una vez, tú lo perdonas, y así pueden estar por mucho tiempo. Porque esto no es que tú me dices, Richard, en un año reacciono, no. Vosotros pueden estar así, cariño, años, décadas, y se sigue repitiendo el mismo bucle. Lo sigues perdonando, esta persona vuelve, esta persona se va, esta persona vuelve, esta persona se va. Pero hay algo que no conocen de ustedes. Cuando Cáncer, y no sé en qué momento llega, que me cuesta encontrar una fecha, que cuando Cáncer dice, se acabó, se acabó. Se acabó, ¿vale? Cuando Cáncer dice, perfecto, tú no me quieres, ya entendí que tú no me quieres, ya entendí que yo no soy para ti, entonces Cáncer cambia el chip. Cuando cambia el chip Cáncer, ya no quiere saber nada de esa persona que en su momento adorabas, cariño, que en su momento posiblemente tú entregabas todo por él o por ella. Te desconectas, Cáncer. Y siento que muchos de vosotros, no digo todos, pero va a llegar, si este chico o esta chica no cambia, muchos de ustedes quizás de repente ya están en esa faceta. Has hecho el cambio de chip, Cáncer. Has hecho el cambio. Y siento que este hombre, esta mujer, lamentablemente, da la casualidad que siempre pasa esto cuando tú me dices, Richard, ya no quiero saber nada de él o de ella. Ya pasé página, ya no quiero volver a pasar por lo mismo. Tu corazón se vuelve frío. No para los demás, porque tú eres una persona con un corazón muy, muy bonito, ¿vale? Simplemente es para esta persona. Para esta persona. Y quizás de repente por eso tú reflexionas, tú meditas, tú dices, ¿cómo puede ser con lo mucho que yo he querido a este hombre, a esta mujer? Ahora ya no siento nada, lo deseo lo mejor, porque cuando llegan lo que es esa faceta, Cáncer mayormente no desea el mal, ¿vale? No, Cáncer más bien sufre, pero cuando llega ese cambio, tú deseas el bien de ellos, que sean felices, que encuentren su camino. Tienes ese puntito, cariño. Y yo siento que muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente están en esa faceta. No quieres volver a repetir el mismo plato. No quieres pasar otra vez por el mismo tormento. Quizá de repente hay un grupo que recién está en esta faceta, pero va a llegar un momento, Cáncer, en la cual tú dices, no quiero repetir esta faceta, ¿vale? Y cuando tú estás en eso, cariño, se abre un abanico de oportunidades. Como dice en esa frase, ¿no? Cuando uno quiere remodelar, como se dice, voy a cambiar de armario, voy a remodelar el armario.
Si tú estás lleno con muchas ropas viejas, ropas de repente, yo que sé, de 10 años atrás, no hay espacio para que tú te puedas comprar los nuevos modelos. Entonces, tú tienes que tomar una decisión de apartarte de las cosas viejas para que tengas espacio para que te compres nuevos modelos de ropa, de zapatillas, de zapatos, da igual. Entonces, en este caso cáncer, como tú ya estás cerrando este capítulo, tú ya quieres dejar atrás lo que es el pasado, siento cáncer que para muchos de ustedes viene nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades lo que es en el amor, nuevas oportunidades lo que es en el proyecto, en el trabajo, en el negocio. Porque yo siempre digo, todo es un efecto dominó cáncer. Si tú estás teniendo problemas en el amor, vas a tener problemas en el trabajo. Si tú tienes problemas lo que es en el trabajo, vas a tener problemas en el amor. Y en el amor vas a tener problemas con la familia, con tus amistades. Todo es un efecto dominó. Quizá de repente por eso que me dice Richard, todo me salía mal, nada me funcionaba, me abandonó, me dejó, me puso los cuernos, perdí el trabajo, mi familia ya no me habla. Todo es un efecto dominó. Y esto quizá de repente cáncer no tiene que ser todo la base del amor de pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, perdí el trabajo, mi pareja me dejó, mi familia no me habla, y así. Es un efecto dominó. Un efecto dominó, cáncer. Entonces, yo lo que siento, cáncer, que ahora que tú empiezas a renacer, porque esta carta nos habla de que tú vas a estar pensando todo lo que he tenido que vivir, todo lo que he tenido que pasar, ahora pues simplemente me siento estable, me siento mejor, y ahora es cuando ellos vuelven. Pero tú no lo vas a poner tan fácil las cosas. Y yo diría, cáncer, que muchos de vosotros no quieren volver con ellos en un futuro, ¿vale? No vas a querer volver con ellos, cáncer. Ahora, quizás, vamos a suponer en esa línea de vida, hay un grupo que está quizás en el 20%, otros están en el 50%, otros ya están lo que es en el 100%. Es así, cariño. Quizás en esos momentos me dice Richard, lo que yo más deseo es que él o ella vuelva. Pero piensa, cáncer, que lo que yo siento que esta persona cuando vuelva se va a ir. Se va a repetir este ciclo, cariño. Si tú me dices, Richard, no, yo creo que no va a ser así. Entonces, como tiene lo que es la carta de la sacerdotisa, porque una persona vuelve aquí, vuelve arrepentido, arrepentida, entonces, cariño, es tu momento para que tú digas todo lo que tú quieres en una relación real. Real. No te guardes nada. Que no te gusta de repente que salga mucho, se lo dices. Que no te gusta de repente que te ponga en contra de su familia, se lo dices. Que no te gusta de repente que sea un vago, se lo dices. No por amor vas a dejar pasar esos detalles que prácticamente han sido el causante de las discusiones o de que esta persona se aleje de tu vida. Entonces, todo esto tienes que hablarlo. Tienes que decirle, es la primera y la última vez que tú me bloqueas o desapareces. Si lo vuelves a hacer, no quiero que vuelvas más en mi vida. Tienes que ser claro y clara. ¿Por qué si no, cáncer? Porque si no, este chico o esta chica se acostumbra. Ya está, ya ellos saben cuál es tu debilidad. Y como saben cuál es tu debilidad, cariño, pues entonces saben que tú lo vas a perdonar y otra vez cometen los mismos errores. Tienes que darle lo que es una lección. Imagínate que es un niño berrinchudo que está haciendo berrinche porque quieres que le compre de repente, yo qué sé, el juguete de la temporada. Y tú lo dices no porque no hay dinero. Ya hace un berrinche en el mercado y tú por vergüenza lo compras el juguete. Entonces este niño sabe que si quiere conseguir algo, tiene que hacerte pasar vergüenza, hacer un berrinche. Entonces, cariño, tienes que amoldear también a esta persona, cáncer, para que cambie. Porque si tú no pones ese carácter de autoridad, él o ella se acostumbra, mi querido cangrejito, ¿vale? Porque cierras con la carta de la sacerdotisa, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas, ¿vale, cariño? Recuerda que las lecturas bonus son así. Son muy espirituales, corazón. Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, ¿pero qué está pensando? ¿Qué está pensando? Yo solamente me da igual la evolución, Richard, me da igual. Yo soporto los cuernos, pero que venga. No,
Las lecturas bonus son para tu evolución, para tu aprendizaje. La lectura bonus es para tu tranquilidad también en el futuro. Vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer, cómo está la energía de ellos o de ellas. ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas, Cáncer? Vamos a ver cómo están. Veo que hay un grupo que posiblemente ha marchado de tu vida, pero hay un grupo, cariño, que su vida es un infierno. Quiere volver otra vez contigo, porque aquí hay un desplazamiento, aquí hay un viaje, ¿ves? Aquí hay un viaje, Cáncer. Quiere volver contigo. Vamos a continuar. Te está viendo, te está observando, está preguntando por ti. ¿Ves? ¿Ves, Cáncer? Cariño, mira. Esta persona, Cáncer, veo que inclusive puede ser que tú ni lo sepas, mi cangrejito, él o ella te tiene agregado en su Facebook, en su WhatsApp o en las redes sociales, si lo tuvieras. Si tú no lo tienes, cariño, Richard, yo no tengo redes sociales, vale, cariño, pero tienes lo que es un carnet de identificación, tu DNI, tu pasaporte, lo que sea. Esta persona está averiguando con tus datos dónde estás tú o con quién estás tú. Ahora, mi querido Cáncer, si tú un Géminis, con el tema del internet, cariño, todo es más fácil. Esta persona está averiguando dónde trabajas, qué es lo que haces, dónde vas a comer continuamente, si estás con pareja, etcétera, etcétera. Está averiguando por ti, está preguntando por ti, Cáncer. Vamos a continuar. ¿Ves, mi querido Cáncer? Mira, esta es la carta de la luna. Fíjate muy bien en este personaje. Este personaje te está mirando detrás de unas ventanas, de un retrovisor. Este personaje está con una capucha y con una mascarilla. No da la cara, Cáncer. No da la cara. Este personaje, cariño, ellos o ellas, te están espiando, Cáncer. Te están espiando, corazón. Están preguntando quizá de repente también a tu entorno. A tu vecino, a tu vecina, a tu amigo, a tu amiga. Te está espiando, Cáncer. Te está espiando. Todas las cartas. Y siento, mi querido Cáncer, que posiblemente está buscando con saber qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Para qué? Para que él o ella venga con derecho. A lo mejor me dice Richard, pero ¿cómo va a venir con derecho si nosotros ya no tenemos nada? Nada. Pero para su cabecita de él o de ella, vosotros todavía quizás, es como si este chico o esta chica diría, Cáncer es mi propiedad. Cáncer no tiene que estar con nadie. Cáncer me tiene que esperar hasta que se me pase el berrinche. Veo que esta persona viene y te reclama, Cáncer. El otro mensaje, Cáncer, porque estoy viendo aquí un reclamo. Si tú de repente estás en una relación oculta, si tú de repente me dices, Richard, estoy saliendo con una persona y no quiero que salga a la luz esta relación. La pareja de ellos o tu pareja, Cáncer, ya está buscando información. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con tu vida? Siento, mi querido Cáncer, por eso tienen que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas, Cáncer. Si tú estás en una relación oculta, si tú de repente quieres que algo no salga a la luz, no publiques cosas, no guardes cosas, yo que sé, en tus archivos de foto, porque cariño, puede ser que te van a hackear, puede ser que a lo mejor de repente algo íntimo tuyo va a salir o te quieren pillar en algo, pero alguien te reclama, Cáncer. Ten cuidado, tanto como la persona de tu interés, la persona que a lo mejor de repente vosotros han tenido lo que es una historia, como otra persona, aparte de la relación, está buscando qué es lo que tú haces o dejas de hacer, mi cangrejito. Y puede ser que en base a eso tengas algún tipo de problema o de lío. Ten cuidado, ¿vale? Empieza a revisar tus contactos. No vaya a ser que me digas, Richard, hace tiempo estoy hablando con una persona por un perfil, pero nunca me muestra su cara, nunca me muestra una foto, nunca me pone lo que es videocámara, videollamada. Ten cuidado, Cáncer. Siento que alguien te quiere jugar una mala jugada. Ten cuidado, ¿vale? Solo como advertencia, corazón. Tenemos lo que es la carta también del 9 de oros. El otro punto, mi querido Cáncer. Tenga mucho cuidado, mi querido cangrejito, si a lo mejor de repente, yo qué sé, tengas que hacer algo por internet, especialmente que esté relacionado con el dinero,
con el dinero, cariño. Mucho cuidado con las estafas, Cáncer. Mucho cuidado con las estafas, porque yo siento, corazón, que hay una persona que te está espiando, que está viendo tus movimientos también. Mucho cuidado con las estafas, mi querido cangrejito, ¿vale? Recuerda que la lectura bonus no solamente es para hablar de Pepe Lucho, Cáncer, también, o de la Lupe, es también para que tú te protejas. Pero yo siento, Cáncer, es como que también hay un grupo que está como muy obsesionado, muy obsesionada contigo. Entonces ten cuidado, esa energía es peligrosa, Cáncer, es peligrosa. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que sea, ¿vale? Solamente escoge un mazo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué nos dice mi cangrejito. Respuesta en el tarot egipcio. Cáncer, Cáncer. ¿Se ve? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Muy bien, corazón. Vamos a ver. Quiero preguntar, mi querido cangrejito, para solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir, vale? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Ten cuidado con las estafas. Economía. La carta del 7 de oros. Siento, mi querido Cáncer, que tu esfuerzo va a dar frutos. Siento que posiblemente te va a llegar un contrato, un préstamo, o si tú de repente estás lo que es en un proyecto, tu esfuerzo va a dar frutos. La carta también del 5 de pentáculos, y muchos de vosotros, como tu esfuerzo da frutos, a lo mejor de repente vas a estar mudándote a un ambiente mucho mejor. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, como no tengo tanto dinero, estoy viviendo de alquiler, y como ahora te llega mucho dinero, ¿quién te dice a ti que a lo mejor te compras una casa o te buscas un piso mejor? ¿Vale? Porque tu economía empieza a crecer. Vamos a continuar. La carta también del 2 de oros. Siento, Cáncer, que en base a este cambio, a ti te viene una buena racha, porque te veo también en compromisos, te veo en reuniones, te veo de compras, pero a ti te viene una buena racha. Inclusive, Cáncer, puede ser que te cambias de ciudad, de país también, de ciudad, de país, de trabajo, pero te viene buena racha, cangrejito. Y tenemos lo que es la carta también del 5 de copas. No te lo vas a creer, Cáncer, pero es como si fuera un pacto con Dios. Es como que Dios dice, voy a recompensar a mis hijos y a mis hijas del signo Cáncer. Quiero que tengan abundancia, quiero que les llegue el dinero, quiero que sean felices. Voy a recompensar, me dice corazón, porque esta carta es preciosa. Esta carta es preciosa, mi querido cangrejito. Preciosa, cariño. Entonces, yo siento, Cáncer, si estás teniendo problemas económicos, va a haber recompensa, va a haber una ayuda. Siento, cariño, que las cosas van a empezar a ir bien, lo que es en la parte económica, ¿vale? Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, pero has preguntado lo que es solteros y solteras. Sí, pero me está diciendo que para solteros y solteras te viene lo que es algo económico. Yo tengo que hacer caso de las energías. Sé que a lo mejor, mira, Richard, conoceré a alguien nuevo. Me dicen, solteros y solteras, te viene regalo lo que es en la parte económica. Ahora voy a preguntar, yo tengo que hacer caso a lo que me dicen las energías. Ahora yo voy a preguntar, cariño, mi querido cangrejito, si con estos cambios te va a llegar, mi querido Cáncer, te va a llegar el amor. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Tienes que empezar a hacer filtros. Siento, cangrejito, que posiblemente como empieza a llegar lo que es tu economía a mejorar, todo el mundo va a querer arrimarse a ti. Todo el mundo. Y quizá de repente inclusive una persona que se acerca a tu vida por interés. Sí, una persona tranquilamente, mi querido Cáncer, puede ser que se acerque a tu vida por interés, solteros y solteras, ¿vale? Entonces tienes que estar atento o atenta, cariño. Por eso quizá de repente las cartas me dicen, es muy importante que valore lo que tiene porque a ti te viene la suerte de lo que es en el dinero, solteros y solteras. Y siento que en base a esto,
hay personas que se acercan a tu vida por interés. Yo lo que veo, Cáncer, por el momento, no te veo lo que es una relación formal. Lo que sí veo, que vas a estar en una etapa en la cual vas a estar conociendo a muchas personas, te vas a estar relacionando con muchas personas. Pero esto es bueno, Cáncer, porque luego toma lo que es una decisión si quieres tener lo que es una relación formal. Y tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Por el momento, mi querido Cáncer, vas a estar besando sapos. Veo que todavía no vas a tener lo que es una relación estable. Pero cariño, siéntete feliz, siéntete alegre, solteros y solteras. ¿Por qué? Porque veo que te llega mucho dinero. Entonces vas a tener esa potestad o simplemente esa energía de elegir con quién te quedas, con quién no. Yo siento, Cáncer, siento corazón, que muchos de vosotros van a empezar a brillar, solteros y solteras, y ahí se te van a arrimar todo el mundo, cariño. El otro punto, Cáncer, ya que te viene la buena racha, te viene lo que es el buen dinero, te recomiendo también, recuerda que te dice el oráculo, el corazón fiel. No cambies, Cáncer, no cambies. No vaya a ser que a lo mejor las personas que se acercan a tu vida, puede ser que tú me digas, Richard, no, yo quiero a alguien que esté lo que es a mi altura, ¿vale? Que tenga también dinero, que tenga un buen trabajo. Y quizá de repente, cariño, yo qué sé, llega una persona que es humilde, una persona que recién está evolucionando. Entonces, cariño, que el dinero no cambie tu energía. Solteros y solteras, porque primero te llega abundancia y luego te llegan personas, pero todavía no veo una relación estable, ¿vale? Todavía no. Vamos a ver las características que Dios Universo Economía. Bueno, cariño, ¿qué más quieres en economía si te va a llegar dinero? Richard, pero yo estoy casado. A ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. La carta del 9 de bastos. Tienes mucha presión económica, pero también implica lo que es un cambio. Vamos a ver. Hay mucha presión económica, proyectos. Viene el apoyo o la ayuda o una propuesta de un negocio o de un trabajo. Pero es cierto que tienes que hacer cambios. ¿Ves? Me confirmó. Posiblemente esta propuesta de este negocio, de este proyecto, implica que tú dejes un trabajo o hagas algo nuevo o algo diferente. Siento, Cáncer, que muchos de vosotros van a hacer un viaje. Y me dicen, en base a este cambio, en base a este proyecto, tú vas a tener el control de la situación. Porque tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Y siento, increíble, y siento, cariño, que hay una persona, porque te tiene aprecio, porque tiene sentimientos por ti, que te va a apoyar lo que es en la parte económica, en el proyecto, en el negocio. Siento, mi querido Cáncer, que vas a conocer una persona que es tu alma gemela y aparece en tu vida por amor y aparece en tu vida para poder ayudarte en la parte económica, sea hombre o mujer. Si tú en este momento no tienes trabajo, hay una persona que tú le encantas, hay una persona que a lo mejor de repente hay buen feeling, esta persona te va a abrir las puertas de las oportunidades, mi querido cangrejito, ¿vale? Entonces, siento que alguien te ayuda. Tu economía cambia, Cáncer. Tu economía cambia. Vamos a ver. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Las características, corazón. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, hay una persona que puede ser del signo Virgo o cualquier otro signo. Veo que esta persona te encanta, hay química, hay feeling. Vosotros dos se llevan muy bien. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Pero aquí hay un detalle. O esta persona está esperando ser madre o padre o tiene hijos. Tiene hijos. Pero sin embargo, entre vosotros dos hay mucha química, Cáncer. Mucha química. Es como que me dan a entender las cartas que vosotros son almas gemelas o llamas gemelas, pero lamentablemente no coincidieron en el tiempo ideal. La carta del 3 de copas, ¿ves? Hay un encuentro con viejas amistades, amigos o amigas. Aquí hay un encuentro, cariño. A lo mejor de repente me dice Richard, me he encontrado con un amigo del pasado, con una amiga del pasado, y he sentido que todavía hay una chispa entre nosotros, hay sentimiento. Y sí, Cáncer, hay sentimientos. La carta también del
emperador o sacerdote. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente te llama la atención una persona que es muy delgado, delgada, cabello negro, largo. Puede ser que sea mayor de 40 años. O trabaja algo relacionado con la construcción, o trabaja de repente lo que es en un edificio muy alto, o tiene lo que es un cargo importante. Tiene una sonrisa muy agradable. Entonces, es una persona muy segura, muy seguro de sí mismo, pero sobre todo tiene una energía muy positiva. La carta también del 5 de espadas. Una persona cada vez que se encuentra contigo, a lo mejor tú me dices, Richard, siempre que salgo de casa hay alguien que se pone como nervioso, me queda mirando, siento que él o ella siente algo por ti, mi cangrejito, ¿vale? Hay una atracción, cariño. Esta persona puede ser rubio, rubia, piel blanca, moreno, morena, da igual, ¿vale? Es una persona que le gusta vestirse de una manera clásica, pero también le encanta las casacas o los abrigos de cuero. Entonces también puede ser una persona un poco bohemia. ¿Por qué no? La carta también del 7 de espadas. Existe una persona de elemento aire que no da la cara, que posiblemente está dentro de tus redes sociales. Hay una persona que te espía, hay una persona que te controla, que te vigila. Esta persona puede ser Libra, Géminis o Acuario. Posiblemente, cariño, esta persona puede ser que vive un poco apartado de la ciudad o vive en una ciudad muy cosmopolita. La carta del rey de bastos. Existe una persona que es morena de piel, cabello rapado, cabello corto, tiene lo que es una mirada muy dominante, tatuajes. Veo que esta persona te llama con la mente, te piensa, te recuerda, te extraña. Puede ser que sea una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, o simplemente vosotros, cariño, se conocen desde la infancia. Puede ver también lo que es una diferencia de edad, cariño. Me llama la atención sus ojos, o tiene lo que es una mirada muy dominante, o tiene los ojos claros, mi querido cangrejito. Gracias, corazón, por tu apoyo, cariño. Un besote y estamos en contacto. No te pierdas lo que es el super chat. Hasta la vista y bendiciones, Cáncer.